Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 5. Novena era de la reclamación. 41º ciclo, 144 unidades, calendario de batalla del Covenant. Flotilla de la Piedad Olvidada, corbeta de intrusión Fe silenciosa. Órbita supersincrónica, planeta Emba, sistema Erilla. Desde tan lejos, Emba no era más que una mancha rojiza que flotaba en la oscuridad sin límites, la embarcación que llegaba era un punto brillante que se acercaba al planeta marrón cada vez más lentamente. Nizat Barrows había estado observando desde la ampolla de observación de la Fe silenciosa durante solo 300 respiraciones, y ya le dolía desde la cadera hasta el tobillo. No movió su peso ni intentó doblar sus piernas por debajo de sí mismo de forma más natural. Su malestar era una consecuencia de su caída en desgracia, y no quería ofender a los dioses tratando de negarlo. Un educado ruido de mandíbula sonó detrás de él. Nizat giró la cabeza y encontró a su joven capataz entrando en el vestíbulo entre el puesto de los pilotos y la ampolla de observación. Como típico varón Sangeili, Tam Lacous era una figura imponente con una cabeza en forma de flecha, ojos pequeños y una boca bordeada por 4 mandíbulas alineadas con colmillos cortos y curvos. Estaba blindado dentro de un arnés ligero de trabajo a bordo, básicamente un tabardo de nanolaminado que dejaba al descubierto sus brazos musculosos y sus enormes piernas. Como todos los Sangeili, incluyendo al propio Nizat, tenía tarsos alargados que le daban un andar elástico y digitígrado. Lacous se detuvo a un paso de la ampolla. Hubo un tiempo, hace solo 5 ciclos, cuando el capataz se hubiera detenido a 3 pasos de distancia. Pero eso había sido a bordo de la nave insignia de Nizat, la Masacre Piadosa, donde un maestro de flota disfrutaba de una gran cantidad de compartimentos dedicados a su uso personal. A bordo de una corbeta de intrusión como la Fe silenciosa, no había lugar para tales formalidades, una indignidad que Nizat acogió como un elemento de su humilde devoción. ¿Tienes noticias? Lacous tocó con las yemas de sus 4 dedos su frente. Los lectores creen que la nave es humana, dijo. Está usando unidades de fusión de deuterio y tiene suficiente masa para ser una nave de salvamento. Con capacidad atmosférica. Los lectores no pueden confirmarlo desde esta distancia, dijo Lacous. Pero la masa de la nave la sitúa en el rango medio de los transportes humanos de elevación directa, y tiene 10 unidades. 10. Durante la primera invasión de Nizat al espacio de los infieles, sus espías habían observado que las evacuaciones de emergencia eran llevadas a cabo por los transportes de elevación directa más grandes de la humanidad, y esas embarcaciones solo llevaban 6 unidades. 10 unidades no se conocían en un transporte de tamaño medio. Entonces es apto para la atmósfera, dijo Nizat. Está diseñado para elevarse a sí mismo y a un compañero. No puede haber otra explicación para tener tanta potencia en una embarcación así. ¿Cuántas naves patrulla ha lanzado? 12. Lacous no se molestó en preguntar cómo sabía Nizat sabía que la embarcación había lanzado naves patrulla. Los humanos habían demostrado ser enemigos capaces cuando atacaron Zoist y destruyeron el anillo de la poderosa abundancia, y los enemigos capaces no lanzaban misiones peligrosas sin hacer un reconocimiento. Están inspeccionando las lunas y comprobando los puntos de libración. Bien, dijo Nizat. Me preocuparía si no estuvieran buscando una trampa. Significaría que ya la han confirmado y que están tratando de engañarnos. Aún así, esto no se sentía bien. Excepto por la golpe firme, la nave carnada en la superficie del planeta, todas las naves de la flotilla de la Piedad Olvidada eran corbetas de intrusión con capacidad de sigilo. Pero la tecnología de enmascaramiento del Covenant solo era efectiva en un 80% con un mantenimiento óptimo. Y para una flotilla como la suya, una operación clandestina sin acceso a las cadenas de suministro regulares o al apoyo de reacondicionamiento, era imposible lograr un mantenimiento óptimo. Nizat sospechaba que la mayoría de las corbetas de intrusión en su flotilla de 10 embarcaciones tendrían un 70% de probabilidades de no ser detectadas, y 2 podrían estar más cerca del 50%. Nizat se tocó las mandíbulas, resignándose a una larga e incómoda espera. Las naves patrulla humanas necesitarían al menos una rotación completa del planeta para completar sus búsquedas, y sabía que permanecería en la ampolla de observación todo el tiempo, incapaz de salir hasta que viera si los dioses favorecían su plan, incapaz incluso de comer o beber hasta que estuviera seguro de que sus corbetas de intrusión permanecían sin ser descubiertas. No sería la primera vez que Nizat permanecía de pie vigilante en una ampolla de observación. Después del desastre de Zoist, los altos profetas habían convocado a Nizat a la ciudad santa de Gran Caridad para que explicara su derrota, y durante todo ese viaje estuvo solo en su ampolla de observación a bordo de la Masacre Piadosa, sin tomar alimento y contemplando el esplendor sin luz del desliespacio,
reflexionando sobre su guerra fallida contra los humanos y preguntándose cómo había permitido que una especie tan débil lo superara, dudando de su fe y buscando el resplandor de la corrupción que lo había llevado por mal camino. No encontró nada. Ni una sola vez se había apartado de las terribles tareas que se le habían encomendado. Mundo tras mundo lo había bañado con el fuego limpiador del bombardeo de plasma, quemando hueso, hirviendo piedra y derritiendo la tierra hasta convertirla en vidrio. 100.000 naves de refugiados habían sido detenidas, perforando sus cascos y dejando a sus pasajeros flotar congelados en la sofocante inmensidad del espacio. Había entregado un número incalculable de prisioneros a los derretidores de mentes y a los despiadados escuadrones de interrogación Yiral-Janae, y ni una sola vez se había resistido a la feroz crueldad que estaba infligiendo a los seres cuya única perversidad había sido nacer como uno de los despreciables. Siempre había ignorado la oscuridad que crecía entre sus corazones. Siempre había hecho lo que los altos profetas le habían ordenado, seguro de que al obedecerlos estaba honrando el gran viaje, que un día se uniría a los antiguos Forerunners en la trascendencia divina. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, había demostrado ser indigno. No solo los humanos habían diezmado su flota de obediencia inexorable, sino que también habían destruido el anillo de la poderosa abundancia y demolido el megacarguero martillo de fe en sus muelles de construcción, y habían hecho explotar 2 de las 10 ciudades de la edificación, lugares sagrados que una vez habitaron los propios Forerunners. Era inconcebible. Y aun cuando la masacre piadosa regresó al espacio normal después de 100 unidades en el desliespacio, Nizat todavía no entendía en absoluto sus defectos, solo que le había fallado a los dioses y a sí mismo, que había cruzado hacia la senda del olvido y no podía encontrar el camino de salida. Luego la masacre piadosa viró su nariz, y vio su destino suspendido en la oscuridad. Una inmensa estación espacial con una vasta cúpula marrón rojiza expandida sobre un largo y brillante tallo de muelles de atraque semirrígidos, Gran Caridad era tanto la ciudad más sagrada del Covenant como la sede de su gobierno imperial. Aunque su existencia permanecía siempre en secreto para los indignos, era el hogar de miles de millones de seres de todos los mundos en la hegemonía del Covenant. Era el núcleo de un complejo sagrado de fabricación de capacidad ilimitada, el hogar de la mayor armada de la galaxia, y un laberinto de maravillas que conmovía el alma de todas las especies privilegiadas para vagar por sus calles. Atadas al tallo debajo de la cúpula había miles de naves capitales, 100 del tamaño de la masacre piadosa, y 20 aún más grandes. En sus 100 años de servicio a la armada del Covenant, Nizat nunca había visto tal reunión de naves en un solo lugar, y podía ver por las minúsculas luces de las frágiles naves que se agolpaban alrededor de ellas que se preparaban para partir, y pronto. Nizat continuó estudiando la armada mientras la masacre piadosa se acercaba a su amarradero cerca de la cima del tallo, y pronto se dio cuenta de que las embarcaciones estaban divididas en 20 grupos que rodeaban a las 20 naves más grandes, cada grupo era una flota 2 veces más grande que la que se le había dado para eliminar la plaga humana. Los altos profetas no se arriesgarían esta vez. Estaban decididos a eliminar la plaga humana de la galaxia. Y fracasarían. Nizat lo sabía tan bien como sabía que tenía 2 corazones, porque al ver la reunión sin precedentes de potencia, vio la fuente de su propia derrota. La humanidad nunca sería aplastada solo por la fuerza. Era como intentar aplastar un Yeyusuj. Cuando el garrote golpeaba, la criatura volaba en pedazos y los pedazos se deslizaban en todas direcciones, solo para regresar un ciclo más tarde, cada larva más voraz que su progenitor. Nizat salió de la ampolla de observación y se volvió hacia el interior de su habitación. Ahora entendía su fracaso y era su deber hacer que los altos profetas lo entendieran también. Poco tiempo después, Nizat llegó con 10 leales escoltas a la entrada del santuario de los jerarcas. Se había puesto su armadura azul de a bordo, sin casco ni armas, porque era su derecho a morir en su armadura, y sabía lo que se avecinaba. Se presentaría ante los altos profetas y escucharía sus condenas. Cuando se presentara la oportunidad, explicaría sus errores y sugeriría formas para que otros maestros de flota evitaran errores de cálculo similares. Si lo hacía bien, los altos profetas tomarían sus palabras en serio, y sería devuelto a la senda de la trascendencia divina. Si lo hacía mal, le agradecerían su servicio y lo enviarían de vuelta a la masacre piadosa para que esperara su reasignación, y languidecería en la senda del olvido. De cualquier manera, los sombra silenciosa atacarían poco después de su destitución. Podrían ser 10 respiraciones o 10 ciclos, dependiendo del honor que creyeran que merecía. Pero vendrían por él. Una vez que Nizat y sus escoltas se detuvieron en la entrada, la Guardia de Honor Exterior, 20 Sangheili armados con arneses rojos y amarillos, levantaron sus duelas de energía con hojas en horquilla. Su comandante, un alto esgrimidor con un arnés bañado en oro, asintió con su casco alargado en señal de saludo. Maestro de Flotak Barrows, bienvenido. Se puso al lado de Nizat y miró detrás de él para asegurarse de que no llevaba armas en la espalda. Los jerarcas están deseosos de darte una audiencia. No me sorprende. Nizat se giró para presentar a sus escoltas,
la mayoría de los cuales eran maestros de nave con armadura y arnés completo de a bordo. A diferencia de Nizat, ellos llevaban casco y estaban armados, con sus cinturones de transporte que llevaban abiertamente espadas de energía y rifles de plasma. Los 10 eran voluntarios ceremoniales que se habían ofrecido a servir como guardaespaldas de Nizat. Una vez que los sombras silenciosa atacaran, todos perecerían, por supuesto, pero él nunca habría insultado su valor al rechazar su servicio. Como era habitual, 7 de los escoltas de Nizat también llevaban pequeñas cajas de piedra, cada una hecha de la piedra nativa de un mundo diferente. Un octavo guardia, su capataz, Tamlakous, tenía una caja aún más pequeña y translúcida hecha con la mejor aragonita subanesa. Nizat hizo un gesto con la mano hacia sus escoltas. He traído algo de decoración para la cámara de los fragmentos. ¡Qué previsor! La voz del esgrimidor fue personal, pero respetuosa. Nizat se preguntó si se habían conocido en su visita anterior, cuando le habían dado el mando de la flota de obediencia inexorable, pero no había forma de saberlo. Los guardias de honor que protegían a los altos profetas rara vez revelaban sus identidades. La cámara de los fragmentos es donde los altos esperan. Las cajas de trofeos no eran muy premonitorias. Los jerarcas siempre recibían a sus comandantes militares en la cámara de los fragmentos, que estaba decorada con losas de lechatellierita, sílice fundido en caliente, que habían sido recuperadas de los mundos purificados por el bombardeo de plasma del Covenant. Hubiera sido un sacrilegio para cualquier maestro de flota entrar en la cámara sin un fragmento de cada uno de los mundos que había purgado desde su última visita. A los guardaespaldas de Nizat no se les podía permitir ir más allá de las puertas del santuario, incluso si entregaban sus armas y cascos. El esgrimidor hizo un gesto a 7 de sus subordinados para que se acercaran, y luego dirigió su atención a los escoltas. Deben abrirlas. Cada uno de los escoltas hizo lo que se le ordenó, mostrando losas vidriosas de sílice fundido que brillaban en colores que iban desde el blanco alabastro hasta el marrón bronce. Los guardias de honor miraron debajo de los fragmentos para asegurarse de que no había nada escondido allí, luego cerraron y tomaron las cajas. El esgrimidor se volvió hacia Lakous. Tú también. Ábrela. Esa no, dijo Nizat. Es para el guardián del faro. El esgrimidor inclinó su casco hacia un lado, quizás solo ahora entendiendo por qué Nizat había sido convocado de nuevo a gran caridad, y luego lo inclinó hacia adelante en reconocimiento. Nizat Barrow siempre ha gozado de una reputación de devoción y clarividencia. El esgrimidor se volvió hacia el santuario y abrió las puertas reforzadas con un saludo, y luego le hizo un gesto a Nizat para que se uniera a él. Permítame el honor de caminar a su lado. La ruta hacia la cámara de los fragmentos era sencilla y Nizat la recordaba de su primera visita, solo una larga caminata por un pasillo abovedado tan inmenso que los muros de luz sólida parecían elevarse desde el horizonte de un lejano mar verde. Después de 100 pasos, giraron a la izquierda hacia un vasto salón cuyo piso, paredes y techo estaban cubiertos con láminas de lechatellierita pulida. Un anillo de 300 guardias de honor estaba vigilando en el centro de la sala, medio mirando hacia afuera, hacia las brillantes paredes, medio mirando hacia adentro, hacia un trío de frágiles figuras flotando en tronos grandilocuentes y antigravedad. A Nizat siempre le pareció irónico que los Ansium fueran seres tan débiles. Sus cuerpos estaban tan marchitos que apenas podían estar de pie, sus largos cuellos serpentinos listos para ser retorcidos. No obstante, allí estaban sentados los altos profetas, sus pequeñas y alargadas cabezas casi perdiéndose bajo coronas y mantos tan enormes que era difícil saber dónde terminaban los adornos y comenzaba el trono, los improbables y endebles gobernantes de un imperio interestelar que era el más grande conocido desde que los santos Forerunners ascendieron a la divinidad. Cuando Nizat y el esgrimidor llegaron al círculo de los guardias de honor, el esgrimidor se detuvo en el espacio que se había dejado abierto para permitirles pasar. Nizat continuó adelante sin esperar permiso. Sabía tan bien como los jerarcas que ya le habían ordenado a los sombras silenciosa que lo retiraran, y quería dejar claro que no temía su sentencia. El esgrimidor, que parecía entender y tal vez incluso aprobar la declaración tácita de Nizat, esperó hasta que Nizat estaba a mitad de camino de la media luna de tronos, entonces anunció, sus altísimas gracias, el maestro de flota Nizat Barrow se presenta a sí mismo. Eso es lo que vemos, dijo el Sansium sentado en medio de la media luna. El alto profeta de la piedad, era el más viejo del trío, con mechones de pelo blanco sobresaliendo de sus cejas y unos largos lóbulos debajo de su barbilla. Su delgada piel era tan pálida que parecía translúcida. Bienvenido, maestro de flota. Nizat se detuvo a 5 pasos de los tronos y miró brevemente al suelo mientras tocaba su frente. Me honra su citación. Se giró y extendió una mano hacia los guardias de honor que llevaban las cajas detrás de él. Traigo recuerdos de nuestras victorias. El Sansium a la derecha de piedad se inclinó hacia adelante en su silla. El profeta del pesar, era el más joven de los 3, con una piel más oscura, grandes fosas nasales y solo unos indicios de papada debajo de su barbilla.
Pero nos traes a los Spartans. Sin esperar la respuesta de Nizat, Pesar se dirigió a sus compañeros jerarcas. Los demonios deben sufrir por las profanaciones en Zoist. Los sacerdotes del dolor los harán llorar durante 100 ciclos antes de dejarlos morir. Sería un error centrarse demasiado en los demonios Spartan, el Altísimo. Esta fue la revelación que había llegado a Nizat antes, que los humanos luchaban con sus corazones y sus mentes mucho más eficazmente que con sus flotas y sus armas. Los Spartans no son más que la punta de la lanza de los infieles. Para evitar que los humanos pongan otra punta, debemos romper el asta. La tez de Pesar se profundizó hasta llegar a un bronce ardiente. Cuida tu lengua. Los altos profetas no cometen errores. Así es que me instruyeron, respondió Nizat. Si iba a morir pronto, y lo iba a hacer, dada la inmensidad de su fracaso en Zoist, estaba resuelto a hacer que su muerte valiera la pena diciéndole la verdad a aquellos que más la necesitaban. Y por eso estoy seguro de que son lo suficientemente sabios para atacar el manantial de la fuerza de la humanidad, en lugar de la espuma. Los labios de Pesar comenzaron a retorcerse, pero el profeta de la verdad, que estaba sentado a la izquierda de Piedad, habló primero. La audacia te servirá mejor en la batalla que aquí, maestro de flota. Comúnmente visto como el más influyente de los jerarcas por los pocos que habían comparecido ante el trío, verdad estaba en algún lugar entre las edades de Pesar y Piedad, con piel rosada y diminutos orificios nasales casi ocultos bajo un amplio pliegue nasal. Pero este manantial de fuerza del que hablas, ¿qué forma toma? Ninguna, altísima gracia, dijo Nizat. Es como la sombra silenciosa, siempre presentes y raramente vistos. Los humanos lo llaman Oni. ¿Oni? Preguntó Verdad. Su abreviatura de lo que se conoce como la Oficina de Inteligencia Naval, explicó Nizat. Lo aprendí de Telzatulai, la primera espada que una vez dirigió a las estrellas de sangre contra la plaga Spartan. Describió a la Oni como la cuna de la astucia humana. Fue la Oni la que planeó la incursión contra Zoist, y fue la Oni la que creó a los Spartans y construyó su armadura de batalla. ¿Cómo lo supo? Preguntó Piedad. Miró a sus compañeros jerarcas. Parece estar muy informado. Interrogatorios de prisioneros, Altísimo, y algunos esquemas de las armaduras de los demonios tomados de los infieles. Nizat no se atrevió a explicar que los esquemas habían sido entregados a Zatulai por una banda de traidores humanos con la esperanza de formar una alianza con el Covenant. Los altos profetas no verían con buenos ojos ni siquiera hablar con tales despreciables, especialmente en este mismo momento. Mucha de esta información ha sido confirmada por eventos posteriores, y nada ha sido contradicha. Hay muchas razones para creer que todo es correcto. Piedad se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Dónde están los esquemas de la armadura de los demonios ahora? Los has entregado al ministro de los infieles. Me temo que eso no fue posible. Mientras Nizat hablaba, Piedad inclinó su trono de vuelta a su posición normal, aparentemente más aliviado que decepcionado. Solo sé lo que la primera espada informó. Su nave insignia estaba atada al anillo de la poderosa abundancia cuando cayó, y asumo que los esquemas se quemaron con la susurro sagrado en la atmósfera de Zoist. Eso es probablemente lo mejor, dijo Piedad, volviendo a mirar a sus compañeros jerarcas. ¿Quién sabe qué tipo de blasfemias puede haber en un documento así? Los otros dos profetas inclinaron sus enormes coronas estando de acuerdo, y Nizat apenas pudo ocultar su sorpresa. Cualesquiera que fueran las blasfemias que los esquemas pudieran haber albergado, ciertamente contenían una inteligencia importante que habría ayudado al ministro de los infieles a comprender el pensamiento y las capacidades de los humanos. Su pérdida fue una tragedia tan grande como la destrucción del martillo de fe, tal vez tan significativa como la caída del anillo de la poderosa abundancia. Pero no le correspondía a Nizat contemplar las prioridades de los altos profetas, solo guiarlos por el camino de la victoria. Reunió su coraje, y luego siguió adelante con lo que esperaba que fuera su recomendación final como un oficial de la Armada del Covenant. Altísimas gracias, mientras me acercaba a Gran Caridad hoy en la masacre piadosa, no pude evitar notar la poderosa armada que están preparando para enviar contra los humanos. Es una fuerza impresionante, dijo Pesar. La más grande que la galaxia ha visto jamás. Nizat decidió ignorar el sacrilegio de Pesar al reclamar la supremacía sobre las flotas de los Forerunners. Seguramente el jerarca se había equivocado, ya que ningún alto profeta afirmaría intencionadamente algo así. Es ciertamente el grupo de flota más grande que he visto nunca, dijo Nizat cuidadosamente. Y no será suficiente. Los ojos de Pesar se abultaron tanto que Nizat pensó que podrían rodar por sus mejillas. ¿Qué? No se puede aplastar el agua con la mano, dijo Nizat. Debe detenerse en su fuente. Verdad levantó un delgado dedo para evitar otro arrebato de Pesar, y luego se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Estás hablando de esta Oni otra vez? Ciertamente, Altísimo, dijo Nizat.
La ONI es la fuente de su inteligencia e ingenio. Si desean erradicar a la humanidad, primero deben eliminar a la ONI. De lo contrario, los humanos seguirán escabulléndose entre sus dedos, solo para volver más tarde con más bombas infernales y naves de sigilo, más Spartans con más tipos de armaduras demoníacas y más armas, todas ellas más terribles de lo que el Ministerio del Descubrimiento puede imaginar. Una perspectiva perturbadora, dijo Piedad. Apenas miró a Nizad mientras hablaba, manteniendo su mirada fija en el suelo entre ellos. Hemos empezado esto, y ahora no podemos fallar. Si nosotros. No podemos fallar porque los dioses están con nosotros, dijo Verdad, cortando deliberadamente a Piedad. Se volvió hacia Nizad. Pero seríamos tontos si asumiéramos que nuestros enemigos nunca nos desafiarán. ¿Cuántas flotas necesitaremos? Para destruir a la ONI. Esa es tu recomendación, ¿no es así? Lo es, Altísimo. Nizad estaba asombrado por el progreso que estaba haciendo. Después de sus experiencias con el ministro menor de inspección de artefactos, el joven Sansiun que había sido asignado a la flota de Nizad para santificar la limpieza de los planetas infieles, no esperaba que los jerarcas lo escucharan con tanta atención. Pero no puedo decir cuántas flotas se necesitarán hasta que la ONI sea encontrada. ¿Lo ven? Pesar disparó una mano hacia Nizad. Nos está engañando. Verdad continuó observando a Nizad. Confío en que ese no sea el caso, maestro de flota. No me hago ilusiones en ese sentido, Altísimo. Estoy aquí solo para servir. Como yo pensaba, dijo Verdad. Entonces, ¿dónde buscamos a esta ONI? Nizad extendió sus manos. En todas partes y en ninguna parte, dijo. En los espíritus que rondan los campos de batalla. No puedo decirlo. Hasta que te demos otra flota, sin duda. Pesar levantó una mano de 3 dedos y apuntó un dedo torcido contra Nizad con cada palabra que dijo. Estás tratando de salvar tu mando con esta tontería, y no va a funcionar. Nizad se detuvo antes de contestar, recordándose a sí mismo que tal respuesta era de esperar. Los jerarcas lo habían convocado a su santuario no porque esperaban aprender de sus errores, sino porque querían culpar a alguien. Y la culpa era ciertamente de Nizad. Había entrado en la guerra contra los humanos con tanta temeridad y audacia como los propios jerarcas, y por ese error, la ONI le había quitado todo lo que tenía. Todo lo que le quedaba era el deber de compartir las duras lecciones que los humanos le habían enseñado y ayudar a otros maestros de flota a evitar el mismo destino. Finalmente dijo, no intento salvar nada más que la guerra, Altísimo. Hay 100 maestros de flota más capaces de destruir a la ONI que yo. Pero ninguno que haya luchado contra ellos tan directamente. Verdad estaba mirando a Pesar mientras hablaba. La experiencia no debe descartarse a la ligera. Ni tampoco perder una flota, un anillo orbital de abundancia y 2 ciudades sagradas. Dijo Pesar. Algunas experiencias no deben repetirse. Por eso debemos considerar nuestras opciones cuidadosamente, dijo Verdad. Movió su trono hacia adelante, y luego miró a Nizad. Pero si no podemos encontrar a la ONI, no podemos destruirla. Estaría equivocado si pensara que pensando en una manera, maestro de flota. Nizad bajó sus mandíbulas. Los altos profetas nunca se equivocan, Altísimo. Dudó, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer era un sacrilegio, y también la única manera de encontrar el centro neurálgico de la ONI. He pensado en una manera, pero no es algo que deba ser considerado. No nos corresponde a nosotros juzgarlo, maestro de flota. El tono de Verdad se estaba volviendo impaciente. Di lo que piensas y sin rodeos. No te pasará nada malo por lo que digas. Como lo ordene. Nizad respiró y dijo, podríamos usar los faros luminosos. Los 3 jerarcas reaccionaron de la misma manera, dejando caer sus mandíbulas y mirándolo con ojos amplios y saltones. Los faros luminosos estaban entre los más raros y sagrados instrumentos del Covenant, utilizaban una tecnología Forerunner que incluso el Ministerio del Descubrimiento apenas entendía y no podía replicar. Por lo que se le había dicho a Nizad, los minúsculos faros dependían de máquinas de procesamiento de puntos cuánticos y de sensores integrados para rastrear su propia ubicación a través de análisis de ondas de gravedad y distorsión temporal. Por supuesto, muchas formas de equipos de navegación podían realizar la misma tarea a través de métodos más comprensibles. Lo que hacía a los faros luminosos tan especiales era que utilizaban otra tecnología Forerunner, algo llamado entrelazamiento cuántico, para transmitir instantáneamente sus ubicaciones a las unidades de recepción que se encontraban en la bóveda del guardián de los faros en Gran Caridad. Pesar fue el primer jerarca que superó su conmoción. Ahora veo por qué los dioses se han apartado de ti, dijo. Eres más depravado que cualquier humano. Al menos ellos no entienden su blasfemia. Los dioses no destruyeron mi flota, Altísimo. Se volvió hacia Verdad, el jerarca que le había instado a hablar libremente, y luego continuó, la ONI lo hizo,
con un puñado de sus demonios Spartan. La fortuna puede haber favorecido a los demonios una vez, dijo Pesar. Pero no los favorecerá siempre. No todos los maestros de flota son tan ineptos como tú. Ni tan experimentados. Piedad miraba a Pesar mientras hablaba. Con la experiencia viene la sabiduría, y un comandante sabio evitará batallas que un audaz perdería. Pesar se quedó sin aliento. ¿Tú harías esto? Pondrías un faro sagrado en las manos de los humanos, cuando solo quedan 3. En realidad, solo quedaban 2 faros utilizables, pero Nizat no tenía intención de revelárselo a los profetas. En todas las ruinas Forerunner que se han investigado, solo se han encontrado 4 faros luminosos. Considerados como reliquias sagradas, eran confiados únicamente a flotas que entraban en territorio inexplorado, para ser usadas con un único propósito, anunciar el descubrimiento de uno de los legendarios anillos sagrados necesarios para iniciar el gran viaje. Un faro, el legendario faro perdido, había desaparecido más de 5000 ciclos antes, cuando la flota en la que estaba a bordo se desvaneció. Cuando Nizat recibió la flota de obediencia inexorable, se le habían confiado 2 de los 3 faros restantes, un honor que reflejaba la importancia de su misión. Antes de enviarlo a erradicar a la humanidad, los jerarcas le habían confiado que tenían buenas razones para creer que el secreto para encontrar los anillos sagrados estaba en el espacio humano. Habían evitado cuidadosamente revelar la naturaleza de esa razón, y él no se había atrevido a preguntar, pero por eso habían dado el paso inusual de confiarle 2 de los faros sagrados. Y para su eterna vergüenza, uno de los faros de Nizat había sido destruido cuando la persuasión todopoderosa fue destruida por una bomba infernal humana durante el ataque a Zoist. Eso dejaba solo 2 faros luminosos disponibles, el que permanecía en la bóveda del guardián del faro en la terraza de la iluminación, y el que Tamlacous guardaba ahora en la caja de aragonita fuera del santuario de los jerarcas. El faro que Nizat usaría para encontrar a la Oni. Cuando la pregunta de Pesar continuó en el aire, Nizat vio que Piedad lo miraba, esperando que respondiera a la objeción. Perdóneme, Altísimo, dijo Nizat, dirigiéndose a Pesar. Pero usted no estaría poniendo los faros en manos humanas. Los estaría usando para erradicar a la humanidad. Lo cual es la verdadera tarea que los dioses nos han encomendado, dijo Piedad, hablando más hacia verdad que hacia Pesar. ¿Puede haber alguna duda de que los dioses verían con buenos ojos este uso? Con toda honestidad, no me sorprendería si fuera su voluntad, la razón por la que pusieron los faros en nuestras manos. Verdad miró fijamente a Piedad por unos instantes, y finalmente dijo, ¿quién puede decir lo que los dioses quieren? Sin esperar una respuesta, se volvió hacia Nizat. Lo permitiré, pero los faros deben ser devueltos al guardián inmediatamente después. Sería un sacrilegio inimaginable dejarlos en manos humanas. Eso nunca sucederá, Su Excelencia, dijo Nizat. Se dio cuenta de que lo impensable estaba a punto de ocurrir. Los jerarcas iban a retirar a los Sombra Silenciosa y le iban a asignar otro comando. Los faros nos mostrarán el camino al corazón de la Oni caerá, y los faros volverán a estar en nuestras manos. Los humanos nunca sabrán que existen. Espero que sea así, por tu bien. Piedad se volvió hacia Verdad e inclinó su corona hacia el frente. Tal vez tengas razón. Tal vez esta Oni es la razón por la que nos dieron los faros luminosos. Un traqueteo de desagrado sonó profundamente en la garganta de Pesar, y se desplomó de nuevo en su trono. Esto es un error. Los altos profetas no cometen errores, contestó Verdad. Se volvió hacia Nizat. Cuéntanos tu plan. No es complicado, dijo Nizat. La Oni está ansiosa por capturar nuestra tecnología para aprender más sobre ella. Al menos una vez ya, han enviado un equipo de demonios para intentar capturar una nave. Y hay razones para creer que usaron un Kelgid capturado para encontrar Zoist. ¿Cómo llegaron a conseguirlo? Piedad preguntó, preocupado otra vez. Un Kelgid era usado para mapear y navegar las rutas habituales del desliespacio. Podrían usarlo para encontrar Gran Caridad. Derribaron una corbeta de intrusión en una luna de Borodan, dijo Nizat, respondiendo a la primera pregunta de Piedad. Hubo tiempo para que examinaran los restos y recuperaran el dispositivo antes de que llegáramos a limpiar el lugar. Pero, ¿qué hay de Gran Caridad? Preguntó Piedad de nuevo. Tendrían que saber lo que es Gran Caridad, dijo Nizat. Y un Kelgid es simplemente un mapa estelar. Hay tantos nombres como estrellas, y los humanos no pueden leer ninguno. Y, aún así, la Oni encontró Zoist. Piedad miró a Verdad, y luego a Pesar. Tal vez sea hora de reubicar a Gran Caridad. Nizat no se sorprendió al ver que los otros jerarcas inclinaban inmediatamente sus cabezas estando de acuerdo. Si había algo que los Ansium valoraban más que el mundo capital móvil del Covenant, era su propia seguridad. Lo que sea que utilices como cebo para esta trampa, dijo Pesar, espero que sea menos peligroso para nosotros que un Kelgid.
Pero debe ser algo tentador, dijo Verdad. Si vamos a arriesgar un faro luminoso, debemos estar seguros de que la ONI lo llevará de vuelta a su templo de la innovación. Hay muchas posibilidades, dijo Nizat. Y los faros luminosos son bastante pequeños. Estoy seguro de que podemos ocultar uno dentro de algún dispositivo que tentará a la ONI sin ponernos en peligro. Se alegró de ver que los jerarcas comprendían su plan. Con toda probabilidad, y como le había prometido al Sansium, el faro luminoso nunca sería detectado por los humanos. La reliquia simplemente revelaría la ubicación del cebo al que estaba adherido y, esperaba, que estuviera en algún lugar dentro del templo de innovación principal de la ONI, como Verdad había señalado. Sería la ONI tentada por una espiga de obediencia. Piedad preguntó. ¿O un Omnitab? No habría gran daño si se permitiera que los humanos capturaran cualquiera de las dos cosas. Porque los humanos ya tienen sus propios nodos de comunicación y dispositivos de procesamiento, dijo Nizat. Si escondiéramos un faro luminoso dentro de cualquiera de los dos dispositivos, no podríamos estar seguros de que lo encontrarían tan valioso que se sintieran obligados a llevarlo a su templo de la innovación. Tenemos que elegir algo que no tienen, algo de interés tan convincente que la ONI no pueda resistirse a ello. ¿Tienes sugerencias? Preguntó Verdad. Hay dos buenas posibilidades, Altísimo. Los infieles no tienen dispositivos antigravedad ni barreras de energía. Es cuestión de decidir qué dispositivo sería más tentador, y también lo suficientemente complicado como para disfrazar la presencia del faro. ¿Por qué no usar ambos dispositivos y asegurarse? Preguntó Verdad. ¿Tienes dos faros? No. Nizat dudó. Después de la destrucción de la persuasión todopoderosa, por supuesto, ahora solo tenía un faro. Sería una blasfemia terrible mentirle a un alto profeta, especialmente a uno que intentaba apoyarlo, pero admitir la verdad era abandonar toda esperanza de destruir a la ONI y ganar la redención. Si los jerarcas se enterasen de que ya había perdido uno de los faros que se le habían confiado, rechazarían de plano su plan de arriesgar al otro. Cuando Nizat no respondió rápidamente, Verdad se estrujó el cuello con impaciencia. ¿Y bien? Una excelente idea, Altísimo, dijo Nizat. Solo me estaba preguntando si podría haber algún inconveniente. Pero ahora que he considerado. Espera. Piedad inclinó tanto su trono hacia Nizat que pareció a punto de caer. No has respondido a la pregunta del profeta de la verdad. Una sabia observación, dijo Pesar. También inclinó su trono hacia adelante. Tienes los dos faros que te confiamos, ¿no es así? Nizat maldijo en silencio su suerte, que ahora parecía haberse acabado. Podría haber sido capaz de engañar a Piedad con una mentira consistente, pero nunca a Pesar. Se había convertido en enemigo de Pesar con su audacia inicial, y ahora que las sospechas de Pesar habían sido levantadas, él demandaría confirmación de lo que sea que Nizat afirmase. Tenía dos faros, Altísimo, dijo Nizat. Pero solo necesito uno para tender la trampa. Pero te dimos dos, dijo Pesar, todavía al borde de su trono. ¿Nos estás diciendo que perdiste uno? No, no lo perdí, Su Excelencia. El faro estaba a bordo de la persuasión todopoderosa cuando fue destruido en Zoist. Nizat hizo una pausa. Todavía tengo el otro. Ya veo. El tono de Pesar se volvió burlón. Has permitido que un faro fuera destruido y nos estás pidiendo que arriesguemos otro, en un salvaje plan para eliminar un enemigo que ni siquiera podemos ver. Quizás te gustaría que mandáramos a buscar el faro perdido, para que también puedas destruir ese. Altísimo, respetuosamente, ambos sabemos que eso no es posible. Después de que la flota que llevaba el faro perdido desapareciera, el guardián del faro activó la unidad receptora para rastrearlo. El faro se encontraba actualmente en lo profundo del núcleo de la galaxia, donde las mareas de gravedad y la densidad de las estrellas eran demasiado graves para que incluso la nave más robusta del Covenant se aventurara. Pero le agradezco la oferta. Los ojos de Pesar se entrecerraron y se enfadaron. Bueno, al menos hay un límite para tu audacia. Se volvió hacia Piedad. Te lo dejo a ti, pero el riesgo de perder todos nuestros faros sagrados por este tonto incompetente me parece demasiado alto. Nizat sintió una frialdad que se filtraba por sus venas. La mirada de Piedad no había abandonado su rostro desde que confirmó la pérdida del faro, y podía sentir cómo su sueño de redención se le escapaba de las manos en el aceite de la lengua de Pesar. Nizat sería recordado, si es que lo fuera, como un comandante inepto cuya flota había sido superada por una flotilla de merodeadores tan primitivos que apenas podían navegar por el desliespacio. Peor aún, los jerarcas estaban a punto de cometer el mismo terrible error que Nizat. Iban a poner toda su fe en la multitud de sus naves y en el poder de sus armas, e iban a medir su éxito por los miles de millones que mataran. Pero por cada 1000 millones de aniquilados, la ONI enviaría 1000 demonios o sus tropas de asalto espacial para que minaran las rutas de los convoys y destruyeran los depósitos de provisiones,
para que demolieran los muelles de mantenimiento y los almacenes de veneno. Y cuantas más flotas enviaran los jerarcas, más instalaciones de apoyo destruiría la ONI, más centros logísticos sabotearía. Los humanos sufrirían grandes pérdidas, pero sus números serían aún mayores. Al final, sería el poder del Covenant el que perecería, no gastado en batallas, sino devorado por fallos de mantenimiento, hambre y enfermedades y una simple falta de suministro. Finalmente, Piedad arrancó su mirada de Nizat y se volvió hacia Verdad. Quizás deberíamos haber prestado más atención a las misivas del ministro menor de inspección de artefactos, dijo. Dijo que la flota de obediencia inexorable se habría perdido en Borodan, excepto por sus propias recomendaciones. El ministro menor dio algunos sabios consejos sobre otros asuntos, dijo Nizat. Requirió todo un esfuerzo de voluntad el ofrecer incluso esa cantidad de adulación sin retorcer su propia lengua hasta convertirla en lazos. El ministro menor de inspección de artefactos había sido el magistrado más egoísta que Nizat había sufrido jamás. De hecho, Inspección había demostrado ser un oportunista tan irritante y político que Tamlacous finalmente decapitó al magistrado ceremonial solo para silenciar su incesante parloteo. Ocultar el asesinato era una de las cosas más oscuras que Nizat había hecho, y la más fácil. Pero si hubiera seguido el consejo del ministro menor sobre las tácticas de la flota, continuó Nizat, la flota de obediencia inexorable habría sido destruida por una corbeta de escolta en Ellini. No tengo dudas, dijo Verdad. Miró desde Nizat a sus compañeros jerarcas, y luego volvió. Pero, con solo 2 faros luminosos restantes, no nos atrevemos a arriesgarnos con tu plan. Estaríamos poniendo en peligro el gran viaje en sí, añadió Piedad. Tienes que ver eso. Lo veo con claridad. No obstante, lo que Nizat veía era que Pesar le había robado toda esperanza de volver al sendero del honor, que el jerarca lo había condenado a recorrer la senda del olvido, y que ahora nunca sería llamado a unirse a los Forerunners en la trascendencia divina. Vio que al persuadir a Piedad y Verdad para que cambiaran de opinión, Pesar estaba destruyendo no solo a Nizat, sino a todas las flotas que los jerarcas enviaban contra la humanidad. Sobre todo, Nizat veía que le había correspondido destruir a la ONI, que a menos que encontrara una forma, el Covenant nunca erradicaría a los humanos, y el gran viaje mismo estaría en peligro. Nizat echó un último vistazo a la cara sonriente de Pesar, luego se inclinó hacia adelante hasta la cintura y se tocó la frente con los dedos. Si los altos profetas no tienen más preguntas. Ya hemos oído bastante, maestro de flota. Pesar movió sus 3 dedos para despedirlo. Vuelva a su nave y espere su reasignación. La reasignación de Nizat sería, por supuesto, entregada por un guerrero de los sombras silenciosa, un destino ahora inevitable que nunca vería venir. Como desee, Altísimo, dijo Nizat. Y devuelve el faro que queda al guardián, dijo Pesar. Hazlo a la primera oportunidad que tengas. Como desee, dijo Nizat. Se hará antes de que regrese a la masacre piadosa. Lo trajiste contigo. Verdad pareció sorprenderse solo por un respiro, y luego dijo, por supuesto que sí. Un buen maestro de flota siempre tiene clara su situación. Era imposible saber por qué el esgrimidor había elegido acompañar a Nizat y a sus acompañantes. Quizás solo se estaba asegurando de que Nizat entregara el faro luminoso a la bóveda del guardián, o quizás esperaba evitar el ataque de los sombras silenciosa hasta que Nizat dejara Gran Caridad. De cualquier manera, sería una elección desafortunada. El esgrimidor había tratado a Nizat con más dignidad de la que las circunstancias justificaban, y devolver tal amabilidad de la manera que Nizat pretendía era una oscura necesidad que lamentaría el resto de su vida. Por más corta que fuera. Situada en una esquina poco visitada de la terraza de la iluminación, la bóveda del guardián del faro estaba sola en el corazón del puente de la paciencia de 4 rayos. Era una cúpula de color celadón esculpida para que se asemejara al oleaje mareal del mar lunar de Uthua cuando era arrastrado a través de los llanos de la eternidad por la inmensa gravedad del planeta gaseoso Tua. La entrada a la estructura estaba en la parte inferior, escondida dentro del rizo de una ola tan elocuente que parecía estar rompiéndose contra el amplio balcón que rodeaba la cúpula. El esgrimidor se detuvo allí, frente a 2 guardias de honor que flanqueaban el umbral de entrada, y se enfrentó a Nizat. «Puedes darles el faro a los guardias de la puerta». Señaló al guardia que estaba de pie a su derecha. «Se encargarán de que sea entregado al guardián». «Como desees». Nizat se tomó un instante para mirar a los 2 guardias, midiendo la distancia entre el esgrimidor y el más cercano, y entre él y el siguiente, y se preguntó si tenía alguna posibilidad. ¿Cuál era el dicho de su juventud? Cualquiera puede matar a un esgrimidor, siempre y cuando lo haga en el primer golpe. Inclinó su cabeza hacia el esgrimidor. Ha sido muy gentil el honor que le ha mostrado a un maestro de flota derrotado. Nizat se tocó la frente con los dedos. Era una señal de respeto sin precedentes, ya que aún era muy superior en rango al esgrimidor. Pero dado lo que pretendía, era un gesto que se sentía obligado a ofrecer.
Estoy agradecido. El único deshonor es la rendición. El esgrimidor llevó sus propios dedos hasta su casco y luego bajó su mano hasta su pecho, un gesto de cariño que hizo que Nizat se preguntara si podía hacer lo que pretendía. No te rendiste. Hubiera estado orgulloso de morir en tu flota. Gracias, esgrimidor, dijo Nizat. Habría estado orgulloso de tenerte a mi servicio. Temiendo perder su determinación si se enfrentaba al esgrimidor por más tiempo, Nizat se volvió hacia su capataz y extendió sus brazos. Sin embargo, en lugar de tomar la caja del faro, se agachó y desenvainó la espada de energía del soporte en la cadera de Lacous. Detrás de Nizat, el guardia que estaba más lejos del umbral gritó: esgrimidor, cuidado. Era demasiado tarde. Nizat ya estaba girando, activando la hoja y clavándola en la garganta del esgrimidor mientras el guardia del umbral seguía gritando. El esgrimidor se derrumbó, muerto antes de que supiera que había sido traicionado, y Nizat desactivó la espada para evitar que el cuerpo que caía la arrancara de sus manos. Aún avanzando, la reactivó y saltó hacia el guardia más cercano, que estaba distraído por los gritos de su compañero. El guardia cayó aún más fácilmente que el esgrimidor, la espada de energía lo alcanzó en la nuca y le cortó la cabeza limpiamente. Pero el guardia del umbral más lejano había dejado de gritar y se estaba moviendo, la punta de su duela de energía estabilizada contra la cara desprotegida de Nizat. Nizat giró con fuerza. La hoja bifurcada pasó tan cerca que sintió el calor en sus ojos, y levantó la espada de energía en un golpe de revés. La espada cortó la duela a la mitad del asta. Nizat rodó su muñeca para golpear el cuello del guardia, pero el guardia estaba girando hacia él, levantándolo por la garganta y golpeándolo contra la pared de la bóveda del guardián. La espada de Nizat no golpeó nada, su muñeca estaba bloqueada cuando golpeó el cuello del guardia justo debajo del casco. El guardia empujó su casco hacia adelante, casi clavando la visera en los ojos de Nizat antes de que Nizat lograra apartar su cabeza. Vio la mano del guardia caer hacia el portaespada en su cinturón, e intentó llevar su espada a la espalda de su atacante. Su muñeca permaneció bloqueada y el ángulo era incorrecto. Levantó su rodilla, golpeándola entre las piernas del guardia, sin ningún efecto. Luego, el olor a armadura derretida y carne quemada llenó el aire mientras los escoltas de Nizat enviaban una ráfaga de pernos de plasma a la placa posterior del guardia. Las rodillas de su enemigo se doblaron y se desplomó hacia adelante, poniendo a Nizat contra la pared. Nizat sabía que no debía asumir que el guardia había sido asesinado. Desactivó su espada, luego echó la mano hacia atrás, presionó las ranuras del emisor contra el cuello del guardia y reactivó la hoja. Un sordo gorgojeo sonó dentro del casco del guardia, luego se derrumbó a los pies de Nizat. Nizat entonces pasó por encima del cadáver y desactivó la espada de energía, ofreciéndosela a Lacous. El capataz estaba demasiado aturdido para aceptarla. Había dejado caer la caja del faro y, como el resto de los escoltas de Nizat, sostenía su rifle de plasma y miraba a los guardias de honor muertos en estado de conmoción. Finalmente levantó la vista. Maestro de flota, yo. ¿Qué hemos hecho? Lo explicaré más tarde. Nizat colgó la espada de energía de Lacous en su soporte. Por ahora, debemos esconder estos cuerpos. Tráiganlos a la bóveda del guardián. No entiendo, dijo Lacous, sin hacer ningún movimiento para obedecer. Eran sombra silenciosa. En su desesperación por incitar a Lacous y a los demás a la acción, Nizat se sintió tentado a mentir y a explicar la verdad más tarde. Pero una vez que un comandante pierde la confianza de un subordinado, nunca podrá recuperarla, y si esperaba destruir a la ONI, necesitaría la confianza de todos sus maestros de nave. Recuperó la caja que estaba a los pies de Lacous, se enderezó y miró en el visor de su capataz. Eran guerreros devotos que murieron por una causa digna, como tú juraste hacer por mí. Movió su mirada, mirando por encima del hombro de Lacous hacia los maestros de nave que se habían ofrecido voluntariamente para servir como sus escoltas. Harán honor a su promesa y confiarán en que se los explique más tarde. O esperamos aquí hasta que el resto de la Guardia de Honor descubra lo que hemos hecho. Lacous se volvió hacia los escoltas que estaban detrás de él. Traigan los cuerpos a la bóveda, dijo. Sea lo que haga el maestro de flota, es la voluntad de los dioses. He servido a sus órdenes el tiempo suficiente para estar seguro de eso. Incluso ahora, aunque la mirada de Nizat permanecía fija en las nubes marrones que se arremolinaban en Emba, sus pensamientos se detenían en Gran Caridad, donde él y sus escoltas habían asaltado la bóveda del guardián del faro para encontrar al antiguo Sansiun dormido en su silla de gravedad. Después de despertarlo y obligarlo a abrir las arcas donde estaba guardado el último faro y las unidades de recepción, Nizat había ordenado que el guardián fuera atado y asegurado dentro de un arca para evitar que diera la alarma demasiado pronto. Fue uno de los escoltas de Nizat, Riei Mutaus, quien se opuso, señalando que las maravillas de la bóveda del guardián del faro eran un misterio para ellos. Solo había una forma de asegurarse de que el viejo no diera la alarma y evitara que se marcharan en su sagrada misión.
Los otros habían estado de acuerdo, y juntos los 9 maestros de nave y Tamlacous habían clavado sus espadas de energía en el pecho del antiguo Sansium. Después de eso, no podía haber duda de su compromiso con la santa misión que Nizat les había encomendado, y él los veía como sus discípulos. Solo podía esperar que su habilidad estuviese a la altura de su devoción. Los pensamientos de Nizat fueron arrastrados de nuevo al presente por un urgente traqueteo de mandíbula detrás de él. Perdone mi insistencia. Lacous estaba a un paso de Nizat, hablando desde el vestíbulo de entrada de la ampolla de observación. Pero esto necesita atención inmediata. La susurro divino está rastreando una nave de descenso de los infieles. Pronto estará fuera del alcance del ataque. La susurro divino era la corbeta de intrusión ahora bajo el mando de Yeimutaus. ¿Qué tipo de nave? Una de sus naves de descenso, reportó Lacous. No hemos encontrado la nave nodriza. Entonces una de sus embarcaciones sigilosas, dijo Nizat. La última vez que se enfrentó a las naves de sigilo humanas, llevaban Spartans y soldados de asalto espacial de los Dagas Negras y habían diezmado su flota en Zoist. Maestro de flota. Preguntó Lacous. Tenemos poco tiempo. Si la nave de descenso lleva demonios, la nave de salvamento infiel podría tener una verdadera oportunidad de capturarla a golpe firme. Y eso era lo último que Nizat quería. Su plan era dejar que un grupo de humanos abordaran la fragata y encontraran los 2 artículos que contenían los faros luminosos, y luego usar un grupo de Rangers de la flota para ahuyentarlos. Una vez que los infieles estuvieran a una distancia segura, la golpe firme se autodestruiría para reforzar su prisa, y para prevenir cualquier posibilidad de ser capturada en un segundo intento de abordaje. Nuestros Rangers de la flota no son rivales para una compañía de Spartans. Los demonios los matarán y tomarán el control de la embarcación. No anticipamos esta posibilidad. Lacous preguntó. Todavía hay tiempo para enviar la lanza guardiana. Lánzala, dijo Nizat. Y encuentra esa nave de sigilo. Los Spartans son como los Muleks. Donde ves uno, puede haber 100. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.